abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Hoy te vamos a contar cuáles son las entidades que más tasa de interés están pagando por un plazo fijo, tanto en su variante tradicional como en la ajustable por inflación. Vamos también a analizar en qué otras alternativas de inversión pueden ser convenientes en el actual contexto económico, y en el último bloque vamos a dialogar con el expresidente del Banco Central, Aldo Pignanelli, para analizar la situación y las perspectivas de la economía argentina. Quédate con nosotros. Tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder a todas tus inquietudes. Muy bien, ya está con nosotros, como siempre, Santiago Chelala, también está Yamila Escala y, al igual que el miércoles, nos acompaña Augusto Posleman en esta ocasión, como todos los viernes, para brindarles a todos aquellos que están analizando, pensando qué hacer con sus ahorros, algunas recomendaciones. ¿Cómo andan? Muy bien, ¿cómo Hola, están? gracias por estar aquí. Gracias, Augusto. Bueno, vamos a arrancar con los temas que tenemos para hoy y vamos a comenzar hablando de un plan de seguridad vial que presentó el gobierno de la ciudad de Buenos Aires hace algunos días con el objetivo de reducir un 30% las muertes por accidentes de tránsito en el periodo 2016-2019, un tema, Yami, del que hemos hablado tanto, ¿no? La mortalidad vial aquí en la Argentina, un tema realmente que preocupa, ¿no? Sí, y pensando un poco, justamente estaba pensando eso, cuántas veces hablamos sobre esto por un montón de cuestiones que hacen al caso y hasta por el seguro mismo, porque nos surge la pregunta de si el seguro vería modificado, si la disminución de los siniestros impactaría de alguna manera en el seguro, y desde ya que sí, pero yendo a lo más terrenal y a lo más importante que tiene que ver con las vidas de las personas y con las vidas de todos nosotros, lo que es interesante es pensar que hay un número. Sí, que hay una meta y que es el 30% en disminución para el 2019 en muertos y heridos graves en accidentes de tránsito. Entonces, las medidas, la realidad es que no son muy revolucionarias. Sí, la cuestión de la educación vial, la educación en las escuelas, si realmente se termina poniendo en práctica, que es lo clave, ¿no? Educar al niño, o sea, al que va a crecer y después va a cruzar la calle. Porque recordemos, la cantidad de peatones, de motociclistas y de ciclistas involucrados en esos accidentes de tránsito y siendo víctimas fatales. Porque desde ya que en la ciudad se va a altas velocidades, pero no altísimas. Entonces muchas veces los que terminan llevándose la peor parte son aquellos que no tienen la carrocería para protegerlos. Pero en concreto, este 30% que en 2019 es muy importante que acá sentados vos y yo analicemos y veamos qué es lo que pasó. De nuevo, las medidas, como te decía, son varias. 8 corredores de Metrobús, más de 250 kilómetros de ciclovías, que, bueno, es discutible, pero seguramente está analizado que es más seguro para las personas que andan en bicicleta, más de 2.000 agentes de tránsito, o la cuestión de la educación en las escuelas, como te comentaba. Y bueno, una serie de puntos propios de un plan con la participación de muchos sectores y en especial de los vecinos, que son los que mejores reportan la situación de su calle, de su cuadra. Así que, bueno, un halo de esperanza en un tema importantísimo, gravísimo, que siempre lo comentamos, que el año 2015 se llevó a 91 personas solo en Ciudad de Buenos Aires, más de 100 en 2016, y que bueno, ahora trae algo concreto y por eso se celebra. Es muy importante esto que remarca Yami, lo de un objetivo determinado, claro, que podremos justamente contrastar dentro de 3 años. Bueno, muy bien, vamos a cambiar ahora de tema y te vamos a contar cuáles son las entidades que están ofreciendo los mejores rendimientos por los plazos fijos, tanto en su variante tradicional como en la ajustable por inflación. Ya, prestar mucha atención, porque es difícil, todavía hay una inflación alta, decía, es difícil mantener el valor de los ahorros. El plazo fijo sigue siendo una opción, al menos para tratar de acercarse a ello. Y hay mucha disparidad según el banco que elijamos para hacer el depósito. Vamos a ver cuáles son las tasas de interés entonces que ofrecen entidades de primera línea para plazos fijos a 30 días. Fíjense, Cuenca 21,5%, con 21 Meridian, Multifinanzas, con 20 ya está Interfinanzas. Los bancos más grandes están, fíjense, van a estar por debajo de ese valor. Sáenz 18,5,
HSBC 17,5%, Galicia 17%, ICBC 16%, Santander Río 15% y Banco Provincia 11%, un poco más si uno hace el depósito a través de Internet. Aquí tenemos los plazos fijos UVA, que indexan por inflación, más 0,5 el caso de ICBC, al igual que el Banco Provincia, macroinflación con más 0,25, Santander Río casi inflación y solamente inflación dan Galicia y el Banco Itaú. Seguramente vamos a hablar de esto también con Augusto, pero hay alternativas más atractivas para ahorros en pesos, como por ejemplo las LEVAX, que están dando un interés mayor que los del plazo fijo, pero si ustedes siguen siendo ahorristas tradicionales y apuestan al plazo fijo, tengan mucho cuidado y presten atención dónde hacer el depósito. Toda esta información la encuentran en detalle, como siempre, en nuestra página de Facebook. Y como venimos diciendo, para aquellas personas que mantienen su dinero en entidades de primera línea, siguen pareciendo más convenientes los plazos fijos ajustables por inflación. Es difícil que en los próximos meses la inflación esté por debajo de las tasas de interés que están pagando en este momento dichas entidades. Y bueno, es momento de abrir la sección que todos los viernes dedicamos a todos aquellos que están evaluando qué hacer con su dinero y se agregan muchas personas, ¿no? Como consecuencia del blanqueo, Augusto, a partir del lunes. Así es, Alejandro, a partir del lunes se liberan unos 7.000, 8.000 millones de dólares que fueron depositados en efectivo en el primer tramo del blanqueo, que estaban bloqueados por 6 meses y a partir del lunes empiezan a estar disponibles. Eso significa que hay que pensar qué hacer desde el punto de vista de la rentabilidad de ese dinero y también desde el punto de vista impositivo. Por eso, a ver, ¿qué les recomendamos a todos ellos? Rápidamente, yo diría que para el inversor tradicional que tenía esto bajo el colchón o en la caja de seguridad, la alternativa más conservadora es pensar en 2 tipos de instrumentos. Por un lado, las LETES, que son letras del Tesoro Nacional, activos que rinden hoy entre 3 y 3,30% anual. Es bien bajo, bien conservador, pero también un activo muy seguro. Y a eso se le puede agregar algún bono del Estado Nacional de corto plazo, 2022-2024, que rinden entre 5 y 5,5%, haciendo un mix de un portafolio de aproximadamente 4% sin impuestos, algo bastante superior a tener un plazo fijo hoy en una entidad financiera en dólares, que es el 1% como máximo. Y después en pesos hay alternativas, como decíamos recién con Santiago, en LEVAX, que son más o menos 22%, 22,5%. ¿Te siguen gustando las LEVAX? De corto plazo para los pesos, sin duda, son la mejor alternativa, muy por encima del plazo fijo. ¿Te gustan las LEVAX así más cortas o también recomendás por ahí animarse a una LEVAC de 90 días, de 120 días? Nosotros pensamos que en el corto plazo todavía la inflación no está del todo controlada y el Banco Central va a mantener las tasas de corto plazo un poquito más elevadas. Yo, por los próximos 2 o 3 meses, iría renovando cada 35 días y en todo caso, si uno ve que la inflación empieza ya a descender notablemente, ahí sí ya tratar de bloquear esa tasa por un periodo mayor. Muy bien, bueno, perfecto. Con esta información, con estas recomendaciones de Augusto, cerramos este bloque. Quédate con nosotros. En instantes estamos nuevamente con vos. Bueno, ya estamos de regreso acá con la presencia de Germán Gómez Picasso, con quien hoy vamos a responder tus consultas, en este caso relacionadas con temas inmobiliarios. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Germán? Hola, Alejandro, gracias por la invitación. Gracias a vos por estar una vez más aquí. Pero como siempre, antes de conversar con Germán, vamos a responder una consulta sobre la situación de una entidad financiera con informaciones sobre los cambios que se han implementado en los últimos días en precios transparentes. Y mientras vemos entonces información de los bancos en pantalla, les comento que el gobierno sigue apostando al programa de precios transparentes para tratar de apuntalar el consumo. Por supuesto pueden ver las nuevas modificaciones en la página de internet. Una de ellas tiene que ver también con la nueva posibilidad de pagar hasta en 50 cuotas algunas compras que se hacen sobre todo a través de internet. Muy bien, vamos a comenzar a responder las consultas que nos han llegado en estos últimos días relacionadas con temas inmobiliarios. Y comenzamos, Germán, con la pregunta de Roberto, que quiere saber qué esperamos que suceda con el precio de las propiedades este año
Y bueno, y es la pregunta del millón. ¿No vienen impulsando estos precios los fondos del blanqueo como se especuló cuando se lanzó la iniciativa? Mira, no, la verdad que recién justamente hablaban del dinero que va a estar disponible a partir de la semana que viene por blanqueo. Y si estimásemos que un 5% de ese dinero fuese a compra de propiedades, estaríamos hablando de unas 3.000, 4.000 operaciones inmobiliarias. O sea, eso no está moviendo el mercado, sería lo que se escritura en un mes solamente en la Ciudad de Buenos Aires, en todo un mes. Sí creo que va a generar presión en los precios el tema de los créditos hipotecarios, estos ajustados por UVA, porque realmente hay muchísimas expectativas y solamente los bancos del Estado van a volcar 60.000 millones de pesos. A 1 millón de pesos por hipoteca son 60.000 operaciones. Recordemos, Germán, que se lanzó, ¿no?, un nuevo préstamo a 30 años la semana pasada, ¿no? Por eso, esto es lo que está generando mucha expectativa en la gente y realmente los créditos son muy accesibles para la gente, la cuota es muy similar a la de un alquiler y hay mucha gente yendo a los bancos y por eso estos 60.000 millones de pesos que van a volcar los bancos del Estado, más lo que se estima que va a volcar en la banca privada, serían casi unas 80.000, 90.000 operaciones. Fíjate que eso es casi 2 años de operaciones de compraventa en la Ciudad de Buenos Aires totales. Pero en definitiva, ¿no?, para Roberto, ¿qué aumento en el precio de los inmuebles se están estimando para este 2017? Yo creo que por 2, 3 meses no va a ser tal la presión, porque hasta que los bancos se organizan. Pero bueno, de punta a punta, ¿no? Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. En dólares una buena propiedad no va a aumentar menos de 10% en los 12 meses. Ah, bueno, es no bastante... menos. Estos últimos 12 meses los precios en Ciudad de Buenos Aires promedio aumentaron 6%. Pero el tema de los créditos hipotecarios, la demanda que va a haber va a generar mayor presión. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a responderle ahora a Alicia, que el mes que viene le vence el contrato de locación de la propiedad que habita como inquilina. Quiere saber a qué tasa se vienen actualizando los alquileres este año en relación al año pasado y qué coeficiente de actualización se está incluyendo para el año que viene. Mira, los años anteriores se estaba hablando de un 30% anual de actualización. Te diría que este año tendría más lógica hablar de un 25%, porque la verdad, como todos dicen acá en tu programa, las previsiones de inflación son más bajas y actualizar y firmar un contrato de alquiler con 2 años 30% me parece bastante riesgoso para el inquilino, porque es una tasa bastante alta en relación a lo que viene pasando con la economía o con lo que se espera que pase con la economía. Por eso, entonces, ¿te parece máximo, razonable? Yo como inquilino no aceptaría más de para 25. este año en relación al año pasado, el 25, y en lo que sería, digamos, el coeficiente que se introduce ya en forma anticipada en los contratos de 2 años para el año que viene, ahí que se están... No, en realidad vos firmás un incremento a los 12 meses, o sea que si vos firmás un contrato de 2 años, vas a pagar los primeros 12 meses lo que conformaste. No, bueno, pero por eso... Y después los segundos 12 meses vas a pagar este 25%. Pues si el 25 sería para el año que viene, pero en relación al año pasado, ¿qué se está poniendo? El año pasado se estaba poniendo en algunos casos 25 y en otros 30. Por eso te digo de este año que se va a ir más hacia el 25%. Muy bien, bueno, muchas gracias, Germán. Bueno, cerramos como siempre este bloque respondiendo a una última consulta sobre la situación de una compañía de seguros. Y mientras te mostramos esa información en pantalla, también te cuento que la Comuna 1 es la primera en el ranking de los baches en la Ciudad de Buenos Aires. Estoy hablando de Montserrat, Retiro, Constitución, San Nicolás. Bueno, esos barrios los más afectados por los pozos y por todos los problemas que hay en la calle. De todas maneras, se están arreglando. Mientras tanto, @Café Financiero, nos puedes consultar lo que quieras. En Facebook también, Café Financiero, nos escriben y les respondemos. Cerramos así el bloque, quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar analizando la situación y las perspectivas de la economía con Aldo Pignanelli, expresidente del Banco Central. Estamos aquí con la presencia de Aldo Pignanelli, expresidente del Banco Central y actualmente referente del Frente Renovador. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo andás? Bien, gracias. ¿Cómo andan? Gracias por estar aquí. No, al contrario. Bueno, como dijimos el miércoles, las estadísticas vienen confirmando que la recuperación, si bien leve, ya comenzó. ¿Crees, Aldo, que la economía va a ir tomando ímpetu en los próximos meses? Mira, ímpetu no, pero lo que es cierto que la recesión llegó a su piso, digamos, hay un rebote, leve todavía. En enero le dio al INDEC 1,1 de mejora, pero mejora al fin. Salimos de 8 meses consecutivos de caída
en la actividad económica. El tema es que cuando vos haces el desagregado, hay sectores que vienen muy bien, digamos como franco ganadores, el campo, la obra pública, la intermediación financiera, la inversión en energía alternativa. Y hay otros sectores que la siguen pasando mal, el consumo, la pyme, la industria. Bueno, hablamos justamente, ¿no?, con el Vasco de Mendiguren el miércoles pasado sobre la situación de la industria, ¿no? Claro, claro, sí. Bueno, a ver, la industria argentina, y yo en mi estudio casi que me especializo en las pymes, ¿no?, por mis antecedentes, la están pasando mal, yo te diría por dos motivos. Primero, por los costos. Los costos se han ido muy arriba. Y en segundo lugar, en algunos sectores la competencia de importación. Eso se viene dando, ¿no? Ha habido muchos deportes en ese sentido. A ver, si vos ves el monto global de importaciones, lo que aumentó bienes de consumo es un 22% la cantidad de importación. Es importante, bueno, no es un aluvión, pero es un 22%. Tampoco igual es que el gobierno ha abierto, ¿no? Ha hecho una apertura indiscriminada. En última instancia, lo que hizo fue corregir algo que había sido cuestionado por la Organización Mundial del Comercio. La administración y las declaraciones juradas. Lo que pasa es que cuando vos tenés una caída del 10% en el mercado interno, en un sector del mercado interno, y te aumenta la cantidad un 22% la importación, tenés un tercio. ¿Crees que el gobierno tendría que haber sido más riguroso con las importaciones? Tendría que haber sido más prolijo en algunas cosas. Pero lo que pasa es que cuando lo haces por sector, hay sectores como el calzado, textiles y alguno más, que es muy profunda el aumento de la importación. Y ahí, bueno, en algunas vestimentas de... Por eso, ¿crees que ahí el gobierno tendría que haber estado más atento? Sí, ahora está haciendo algunos anuncios que va a corregir eso, vamos a ver cómo lo hace, ojalá. Pero bueno, el sector de la economía que no crece es el sector, ya te digo, del consumo, del comercio, la pequeña industria, que es justamente donde está el 80% de la población argentina. Y ahí te vienen los conflictos sociales, ¿no?, las tensiones que hay, más que nada en los grandes centros urbanos, en lo que es, insisto, campo, y en algunos sectores del Gran Buenos Aires donde el gobierno está haciendo obras, levemente vamos mejorando. Yo tengo una estimación de crecimiento para este año del 3% del PBI. Coincidís más o menos con la mayoría de los observadores, ¿no? Pero yo tengo 3 del año pasado. Yo hice una estimación justamente del campo, cuando me pasaban los primeros datos los sectores cerealeros, estaban dando un aumento del 15% en la siembra para después cosechar, fines del año pasado, y lo mismo pasaba con la ganadería. Tengan en cuenta que el campo agrícola-ganadero, sin contar las economías regionales, participa con el 6% del PBI. Un aumento del 15% está trasladando un 1% de aumento en el conjunto. Y la obra pública va a aportar otro 1% y después el resto de las variables, como el aumento de la actividad financiera bancaria, la intermediación financiera, alguna inversión en energía, como Vaca Muerta, como alternativas como la eólica y la solar, están viniendo inversiones interesantes. Así que todo eso me hace pronosticar un incremento del 3% en el PBI. Digamos, la parte negativa, si querés verlo, si es que lo tiene, es que no va a volcar mayoritariamente en la gente. O sea, el 80% de la población no va a sentir esa mejora. Tal vez va a sentir que la cosa no empeora. ¿No esperás igual una recuperación del salario real como también esperan los funcionarios del gobierno? Está difícil eso, ojalá. Lo que es evidente es que la inflación bajó. Nosotros veníamos 2016 con una inflación del 41, a mí me da una proyectada de 25 este año. Pero ten en cuenta que el año pasado los salarios se ajustaron 33%, de ahí vino la caída del consumo. Y este año la propuesta es un 18-19 que nos va a andar. Yo veo este año, más que recuperar el salario real, veo que no va a caer como el año pasado. Que para mí va a empatar, va a haber 25 de ajuste salarial y 25 de inflación. Salvo el sector público, que el gobierno va a tratar de que aumente un 18 y no un 25. Y ahí viene la pelea. Aldo, estamos a la vuelta de la esquina del paro del 6 de abril. Sí. ¿Cuánto pensás que, hablabas vos también de la conflictividad social, pero marcás, hay una recuperación parcial, hay sectores que van un poco mejor, otros un poco peor? ¿Cuánto hay en este paro de político y cuánto hay de un verdadero malestar social? Mira,
el tema político, yo por ahora no lo veo, aunque siempre hay un trasfondo político, ¿no? En definitiva es así, pero el leitmotiv de este paro, yo tengo mucha vinculación con muchos compañeros sindicalistas y la gran presión vino del lado de los sindicatos industriales, no tanto de los servicios, no de comercio ni camioneros, sino... De hecho, comercio arregló una paritaria bastante favorable para el gobierno, ¿no? A ver, arregló un 20 ajustado por inflación, va a ser 25. Cuando la inflación llegue a 25 se lo van a ajustar. No, sí, está bien, pero eso es un sector que no vio pérdida tan grande el año pasado del salario, porque hubo un bono en el medio, pero hay sectores industriales que perdieron mucho, entonces no van a querer volver a perder este año. La conflictividad, fíjate vos que vino, inclusive el día de la marcha, más que nada venía del sector metalúrgico, textil, o sea, del sector industrial, industria de la leche, láctea, porque bueno, ahí hay muchos problemas. Entonces, es cierto, sí, digamos, nadie se debe chupar el dedo, en el sentido que siempre hay un trasfondo político. Pero estamos lejos de las elecciones, todavía no hay ambiente de elecciones. Tal vez lo hicieron ahora para que justamente no llegue tan cerca de las elecciones. Pero el gobierno tiene que gobernar, tiene que dejar de asustar con los fantasmas. Cristina hacía el mismo procedimiento y no le fue bien. Que gobiernen y bueno, si hay un sector que protesta, protestará y el gobierno le deberá plantear la solución o no. Entre ellos el conflicto docente, que es muy preocupante, ¿no? Hablamos en la semana también de un dato que se conoció, el aumento del déficit fiscal, 60%. Sí. ¿Cómo se hace para bajar el déficit de la Argentina en un año electoral? Bueno, no se hace. No se puede. No, sí, poder se puede, es una decisión política. Mira, la única manera de bajar el déficit es creciendo, ¿no? O sea, una verdad de perogrullo, pero es así. Vos tenés que crecer para recaudar más impuestos y para eso hay que cambiar el modelo económico, pero sería para otro programa. ¿Pero crees que el gobierno va a cumplir con esa meta del 4,2% del PBI establecida para este año? Lo veo muy, muy difícil. Bueno, estamos hablando... Sí, bueno, insiste con tantas cosas y después no se dan. Mira, eso es primario lo que vos decís. Déficit primario, porque si le agregás el financiero, el déficit financiero... Pero es el objetivo, la meta que se planteó. Sí, ¿no? La veo sumamente difícil porque eso está ligado a dos cosas. Al tema salarial, o sea, la puja distributiva de los empleados estatales y a los subsidios económicas / tarifas. Y en el tema tarifas el gobierno no está logrando ajustar como ellos querían. Ya no por los errores que cometieron el año pasado, sino porque se le está yendo a precios. La inflación es un problema. Marzo va a cerrar arriba del 2,6% de inflación y abril viene igual. Por eso redujeron los ajustes más que nada en luz y gas y no van a ajustar por ahora el transporte público de pasajeros. Todo se habla después de octubre. Entonces hay una gran incertidumbre para el día después de las elecciones, si realmente el gobierno va a hacer el gran ajuste después de octubre o no. Bueno, Aldo, nos vamos con esta última reflexión. Gracias por haber estado con nosotros. Las palabras entonces de Aldo Pignanelli sobre este año difícil en lo económico que estamos atravesando, con perspectivas de crecimiento, pero con muchas áreas que presentan interrogantes. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.